Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el fanatismo religioso. El fanatismo religioso. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan pertinente en esta hora, el fanatismo religioso. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Amén. Así que buscamos la Biblia, la palabra de Dios. Busca tu Biblia, la única regla de fe y conducta, y buscamos Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esta semana, hermanos, fuimos testigos de nuevos actos de terrorismo en Occidente, en este caso en Francia, en la capital francesa, en París, donde un grupo o una cédula, mejor dicho, de musulmanes atacan un semanario, el semanario Charlie Hebdo, que es un semanario satírico, y asesinan a 12 personas. Posteriormente, al otro día, hay nuevos ataques en un mercado judío y en otro lugar donde asesinan a una policía francesa, donde asesinan 4 rehenes y donde 3 de los terroristas son abatidos. Hay una mujer, por lo menos los últimos informes que hemos visto, que sigue prófuga. Ahora, en esta noche nosotros queremos ver estos ataques de diferentes ópticas. Y la primera óptica que yo quiero discutir es la insistencia de un grupo de clérigos musulmanes en el mundo occidental de hablar de estos ataques como hechos aislados. Lamentablemente, esos hechos aislados ocurren todos los días. Ataques en Yemen, ataques en Irak, ataques en Irán, ataques en el norte de África, voladuras de personas por los cielos en diferentes puntos del mundo musulmán, y las organizaciones como Al Qaeda e ISIS amenazando al mundo occidental. Y vemos una insistencia continua de estos clérigos en el mundo occidental de que eso tiene que verse aisladamente. Yo quiero que ustedes entiendan, hermano, que desde el punto de vista histórico, el Islam, cuando decidió imponerse en el norte de África y en los diferentes lugares a través de los califatos, fue siempre una religión violenta que imponía su religión sobre otras personas
y amenazaba de muerte o mataba a aquellos que no aceptaran a Mahoma como profeta. Y eso antes de estas situaciones que se están dando. Antes de estas situaciones, históricamente. De siempre. Exacto. El Islam siempre ha sido así. Pero aún más, en los países donde el Islam domina o es mayoría, el cristianismo es perseguido. No hay país musulmán, completamente musulmán, que exista una democracia, hermano. Irán, por ejemplo, Irán, que viene de una tradición de elecciones por la intelectualidad iraní, que es muy reconocida, en las últimas elecciones las acusaciones de robo de las elecciones, las acusaciones del traqueteo, vamos a usar el término, ¿verdad?, que hubo, son reconocidas a nivel mundial. En Arabia Saudita está prohibida toda religión que no sea el Islam, prohibida por ley. Y aún más, usted no puede llevar una Biblia, porque hasta condenado a pena de muerte por llevar una Biblia. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De hechos aislados de qué? O sea, los que están de este lado, del lado occidente, están procurando ver o haciéndose los locos, vendernos la idea de que hay que verlo desde la óptica cristiana, entre comillas, ¿no? Ajá. De occidente, y a manera de justificar, ¿verdad? Exacto. Que no corresponde a toda, a la idea, a la idiosincrasia del musulmanismo, ¿no? Sí, pero ahí hay un error. Ciertamente. Porque donde el Islam es mayoría, donde el Islam domina, no existe lo que ellos hablan de libertad de religión. La semana pasada, pastor, en el programa, la noticia fue de la capital de Arabia Saudí. En un comunicado oficial, el gobierno saudí impone la pena capital a las personas que traigan al país drogas ilícitas y publicaciones que hablen de cualquier otra creencia religiosa que no sea del Islam. Que eso incluye la Biblia. La Biblia. O sea, nosotros tenemos que entender que el mundo musulmán está embriagado de un fanatismo, el cual se transforma en la violencia que nosotros estamos viendo. Y eso no se puede negar. Y la insistencia de los clérigos que viven en Occidente, porque son minoría, de que son hechos aislados, es un engaño. Y nosotros no podemos llamarnos engaño en esto. No solo eso, sino que dice que son facciones, claro, grupos aislados, o sea, que no tienen, parece que, alguna relación directa con la religión. Claro, pero mira qué interesante. Y estamos todavía en esta óptica, ¿verdad? Vamos a pensar que son facciones que son aisladas del Islam, ¿verdad? Que están desconectadas con la tradición del Islam, que eso no es correcto, ¿yo? Uh-huh. Eso no es correcto, pero no estoy en ese tema en esta noche. Pues vamos a mirar los países musulmanes. Vamos a olvidarnos de eso, ¿verdad? Ok, están desconectados. Vamos a ver los países musulmanes. En Irán, que dice que es una democracia, que sabemos que no. Que no. Los cristianos son perseguidos. En Irak, que ahora mismo está en guerra entre ellos mismos, porque ellos se matan entre ellos, ¿oyó? Uh-huh. Los cristianos siguen siendo perseguidos. En Arabia Saudita, olvídense, no hay ni una sola iglesia. En Arabia Saudita no hay ni una sola iglesia. Y podemos seguir la lista por ahí, hermano. Hay un detalle, pastor, en el sentido de que hay algunos reportes que alegan que se está atentando contra la libertad de prensa. Y es correcto en ese sentido, y yo sé que usted lo va a abordar. Esa es la segunda óptica. Exacto. Pero vamos a verlo. Pero que, oiga, aquí nosotros hemos tenido en Puerto Rico, hemos tenido atentados contra esa libertad de expresión. Las hemos tenido públicamente hasta hace unos años atrás, específicamente en términos políticos, no religiosos, en términos políticos. Y
Nadie ha pensado jamás y nunca en llegar a ese extremo de matar o asesinar a una persona. Aunque ha habido aquí atentados, pero van contra el concepto de la democracia. El concepto de la democracia. O sea, nosotros tenemos que entender que las libertades que trae la democracia vienen por base de la reforma protestante. Amén. Pero no quiero entrar en esa óptica, quiero mantenerme aquí porque se va a hacer la segunda parte de lo que quiero discutir. O sea, nosotros no podemos llamarnos a engaño, hermano. No podemos llamarnos a engaño. El fanatismo religioso que está envuelto el Islam, sus bases son las prácticas y la educación que se recibe en los países musulmanes, y punto. Y punto. El musulmán que en Inglaterra, que en Francia, que en Estados Unidos practica su religión en forma tranquila, la practica no porque la religión sea tranquila, es porque le impone a la democracia hacerlo. Y usted ve que con todo y eso, focos, células surgen en esos países. ¿Por qué? Porque entienden que la religión tiene que ser defendida a sangre y a fuego. Entonces, cuando vemos los intentos de convencernos, yo estaba oyendo periodistas de CNN hablando disparates. No, porque esta gente no representa el Islam. Gente que no sabe ni, lo más seguro, no han leído ni el Corán. ¿Por qué? Porque quieren dar el discurso. Ese discurso, ¿verdad? Es el discurso político. El discurso hacia las masas. El discurso ese de que todo está bien, ellos son malos. Discurso ecuménico. Exacto. Pero no es verdad, hermano. No es verdad. Y entonces ese fanatismo religioso, fanatismo no solamente desde el punto de vista teológico, sino también de una forma de vida, porque usted tiene que entender que el fanatismo religioso de estos grupos no es solamente en teología musulmana, ¿oyó? Sino en una forma de vida que responde al siglo VIII, cuando surgió el Islam. Y por eso usted va a esos países y las mujeres son nada. Y son reprimidas y son perseguidas. Y son instrumentos de los hombres para lo que ellos les dé la gana. Y en esos países usted ve una práctica continua de que la mujer no puede dejar al hombre, no importa que el hombre sea un bestia. No puede dejar al hombre, y si ellas intentan dejar al hombre, le tiran ácido en la cara. Las matan a golpes, las apedrean. Bueno, es un desastre, pero esa es la legislación del siglo VIII del Islam. Por lo tanto, no un fanatismo solamente desde el punto de vista teológico, sino de una forma de vida. Si la forma de vida corresponde y responde a la situación teológica. De una forma de vida. Y si nosotros no entendemos eso, poco a poco se nos va a vender una idea que es una mentira. Una total mentira. ¿Y qué pasa? Pues estos grupos, en el caso de ISIS, que quiere hacer un califato, ¿verdad? Tomar unos terrenos inmensos de Irak y de Siria, si no me equivoco, y hacer un califato. Todas estas personas, hermanos, todas estas personas entienden que la forma de imponer su religión es a sangre y a fuego, que han sido llamados por Dios para eso, y por lo tanto, respondiendo a su tradición histórica de lo que ellos han aprendido históricamente y de sus facciones sectarias dentro del Islam, pues utilizan la violencia. Entonces tergiversan el concepto de mártir, ¿oyó? Que creo que lo había discutido en una ocasión en un programa de radio. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista bíblico, un mártir es aquel que muere por Jesús, que es perseguido
y muere violentamente, o sea, la violencia va contra él por Jesús. Pero ellos entienden el martirio como aquello de asesinar y que me asesinen. Después que yo me lleve, como decimos en Puerto Rico, enredado a 10, que me maten, pues muero como mártir. Eso no es un ser mártir, eso es ser un criminal. Un asesino. Exacto, usted es un asesino y usted está recibiendo, cuando usted muere, su castigo. Y en el caso de ellos, lo que tienen es recompensas, o sea... Claro, porque su escatología responde a unos conceptos sensuales, ¿verdad? En el Islam no existe la seguridad de salvación, no existe esa relación con Dios, ¿verdad? Alá no tiene una relación personal con las personas, vale la redundancia, ¿verdad? Con los seres humanos. Entonces no hay una seguridad de salvación, sino un continuo vacío existencial, y por lo tanto entienden en su interpretación que lo que le da seguridad de salvación es el concepto de martirio que ellos tienen. Un concepto de martirio contrario a lo que enseña la Escritura, la palabra de Dios. Porque un mártir no es aquel que va y mata a 50, a 100 o a 3,000 personas y después lo abaten. Eso no es un mártir, vuelvo a repetir, eso es un criminal. Un mártir es aquel que a pesar de su fe y llevando su fe en forma tranquila y según su conciencia, es abatido por envidia, por odio y por lo que sea. Ahora, cuando hablamos de las libertades, en el mundo musulmán eso no existe de derechos civiles, ¿oyó? Eso de derechos civiles, eso no pasa ni por la mente de ningún musulmán, ¿oyó? Y por lo tanto, el concepto de libertades que nosotros entendemos en la democracia, históricamente las bases que se ponen para las libertades de la Reforma Protestante. Ahí se ponen las bases para las libertades que pues, después surgen en diferentes focos, revoluciones o lo que sea, pero la base fue la Reforma, que quiso liberarse de Roma y quiso darle que libre interpretación a los seres humanos de la Biblia. El primer concepto, ¿verdad? Libre interpretación de la Biblia. Que nadie imponga su parecer. Exacto. En los demás. Pero para la mentalidad musulmana eso es contrario, yo hermano. Es ajeno. Por eso la invasión a Irak ha sido un fracaso. Porque se trata de imponer un régimen democrático a gente que no entiende eso. Y aunque hayan salido los Estados Unidos, haya salido ¿verdad? Parcialmente de Irak y queden asesores o yo no sé qué, allí siguen matándose, pero eso es una cosa, hermano, que eso es una carnicería lo que hay en Irak, porque ellos no entienden, nunca han vivido ese concepto de la democracia y va contrario a la mentalidad musulmana del siglo VIII. Entonces, cuando usted como musulmán y como religión llega a países con estas libertades, hay una contradicción, hay un ¿verdad? Un pensar que le hace trabajar a ellos, porque nosotros tenemos que entender claramente que el concepto de libertades no encaja con el mundo musulmán. Así de sencillo es esto. En ese sentido, el semanario que fue atacado esta semana en París, Charlie Hebdo, era un semanario satírico, cobijado por las libertades. Y en eso yo quiero hablar un poco. En nuestra segunda parte de nuestro programa. Yo tengo una preguntita aquí del hermano Arnaldo Vélez. Él pregunta que si el Islam será un régimen sectario comunista. Bueno,
Para serle sincero, hermano, los países musulmanes lo menos que tienen son de comunistas, ¿oyó? Son capitalismos muy... Arabia Saudita es una de las mecas del petróleo en el mundo, y la familia saudí, por eso se llama Arabia Saudita, ¿verdad? Porque hay una familia que domina allí. Saudí, pues, no tiene absolutamente nada de comunista. Eso es lo menos. Recuerden que también el Islam es una religión teísta, o sea, que cree en la existencia de un Dios, y el comunismo tiende a ser una filosofía atea. Muy bien. Así que en ese sentido. Ahora, tengo una pregunta del hermano José Escalante de Santurce: si las diferencias de iglesia católica y protestante se puede considerar fanatismo. Bueno, depende, porque yo le voy a decir una cosa a usted. Yo no soy fanático de ninguna iglesia. Yo soy presbiteriano por convicción, y en la organización que estoy, que es una organización conservadora y que cree en la escritura, pues tremendo, ahí me mantengo. El día que la organización donde yo pertenezco se desvíe y no cree en la Biblia como otras, y no cree en el nacimiento virginal, como yo no soy fanático de mi organización, yo soy fanático de Cristo y de la palabra, pues ahí yo la abandono. Pero si podemos hablar de fanatismos, nosotros vamos a observar que muchas personas se quedan en sus iglesias a pesar, escuche bien, a pesar que su iglesia rechace la palabra de Dios. De momento su iglesia se transforma en una iglesia liberal. Hay inmoralidad. Hay inmoralidad. El pastor es un falso maestro, o son ladrones, o empiezan a enseñar en contra de la vida familiar bíblica, y eso no se ve como un fanatismo. Y entonces usted ve que se quedan ahí y ahí, pero usted no es fiel a Cristo, usted es fiel a su iglesia, o porque se siente bien y que se siente bien, o sí, no, y aquí estuvo mi mamá y estuvo mi abuela. Bueno, pero perdóneme, tradición. El que no deje padre, madre por mí no es digno de mí. Así que la diferencia entre católicos y protestantes es un derecho de convicción. Y pueden haber católicos que convencidos creen que su iglesia es la iglesia verdadera, como hay protestantes que lo creen. Ahora, que usted lleve ese fanatismo a atentar contra la vida de otras personas porque no creen como usted, eso verdaderamente, hermano, va contra lo que dice la Escritura. Y aquí entramos en algo muy importante en la discusión de esta noche, que es la otra óptica que quería discutir con ustedes en esta hermosa noche, y es el semanario que fue atacado, ¿verdad? El semanario que fue atacado en París es un semanario satírico, y cuando hablo que es un semanario satírico, ¿verdad? Sus dibujantes, ¿verdad?, los que hacían las caricaturas, eran bastante ofensivos, bastante ofensivos, a niveles que yo he visto varias caricaturas después de este ataque, ¿verdad?, porque se han mostrado en internet, y definitivamente son ofensivos en algunas de ellas, algunas caricaturas, no solamente contra el Islam, contra políticos, contra el papado, ¿verdad?, contra Roma, contra todo, porque ellos se consideran pues libres para atacar al que le dé la gana con sus caricaturas. Y sabe algo, hermano, personalmente yo no creo que eso sea un periodismo serio. Nosotros no tenemos que llegar al ataque morboso a través de caricaturas, al ataque ofensivo, al ataque desvirtuado para vender nuestras ideas. Pero eso no justifica, escuche bien, que usted atente contra la vida de las personas, porque para eso hay leyes. Usted posiblemente se puede sentir ofendido a unos niveles tal que tenga que ir a los tribunales contra alguien, pero mire, en última instancia el juicio está en las manos de Dios. Si nosotros vamos a molestar porque cada vez que un periodista ataca el cristianismo, por ejemplo, en Puerto Rico,
en sus ignorancias, porque yo leo unos periodistas que no saben ni la luz eléctrica, no han leído ni el primer versículo de Génesis. Y si nosotros vamos a pensar en atentados físicos o de muerte, pues entonces no hemos entendido el Evangelio y no hemos entendido que la paciencia de Dios tiene un límite y que a Dios le corresponde la venganza. Ciertamente. Entonces algunas veces oímos, usted oye, no, que tal periódico, vamos, X periódico, tiene una agenda homosexual contra la iglesia. Y hermano, dígame, ¿qué nosotros vamos a hacer? Usted puede predicar desde los púlpitos en contra, afirmar lo que dice la Escritura, denunciarlo aquí por la radio y más nada, y dejarlo todo en las manos de Dios. Pero el Islam no piensa así. El Islam no piensa así, hermano, y considera la violencia como un medio para callar esto, porque no entiende, y volvemos a donde dejé el tema, no entiende o no quiere entender el concepto de la democracia y de la libertad. Que el derecho a la expresión, a la libre expresión, debe ser defendido, claro que sí, pero es importante que entendamos que no hay ningún derecho absoluto, porque yo no puedo ir a un cine y en medio del cine decir fuego, porque a mí me da la gana por la libre impresión, y mucho menos dentro de un avión decir bomba, no, porque yo estoy con mi libre expresión y quiero decir bomba dentro de un avión. No, hermano, todo tiene un límite, pero esos límites los establecen las leyes, y cuando esos límites, escuche bien, son restrictivos, que ahí vienen los gobiernos autoritarios, ¿verdad? Totalitarios. Entonces ya se tiene que pensar en otra cosa. Pero no es así, hermano. Y entonces usted ve que la cosmovisión musulmana, porque eso es una cosmovisión, va en contra de la cosmovisión cristiana que ha producido estas democracias. Con la cosmovisión reformada que ha producido todos estos países libres. Y todas estas libertades. Exacto. Entonces chocan. Y por lo tanto, una de las dos tiene que tener la razón, pero las dos no la pueden tener. Entonces, si la cosmovisión reformada que ha producido estas libertades en estos países choca contra la cosmovisión musulmana, pero nosotros tenemos que hacerle entender a los musulmanes que aquí hay que respetar las libertades, independientemente que el semanario francés sea blasfemo, sea se haya indecoroso, se haya pasado la raya. Libertad. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar, pero lo otro va contra la cosmovisión bíblica, la que Dios ha establecido. Porque nosotros no estamos llamados a matar a la gente. Miren, lo mismo ocurrió, escuche bien, escuche lo siguiente. En los Estados Unidos hubo un tiempo, principalmente en los años 70 y 80, principalmente 80, hubo una campaña en contra del aborto, tremendo, estoy totalmente de acuerdo. Enemigos del aborto tenemos que ser todos. Pero unas personas entendían, escuche bien, entendían que para defender a los niños tenían que matar médicos y volar clínicas abortistas. Ellos entendían que eso era su trabajo, que era un medio, ¿verdad?, de glorificar a Dios, así ellos lo decían, defendiendo la vida de esos niños. Hermano, guste o no nos guste, porque el aborto es un asesinato, es un crimen. Guste o no nos guste, el juicio está en las manos de Dios y la venganza está en las manos de Dios, no está en nuestras manos. Airaos, pero no sí, que eso no le da derecho. No le da derecho, ninguno. Ni en Irán, ni aquí, en Estados Unidos, ni en Occidente. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio a pesar de la persecución, a pesar, porque el apóstol Pablo dijo, y muy claramente lo dijo, que aunque el pecado abunde, va a sobreabundar la gracia, hermano. Pero mire, aquello fue una avalancha terrible.
y muchos se llamaban cristianos y que hacían un bien, pero están equivocados. Eso es fanatismo religioso. Y ellos se crean el dedo de Dios, la mano de Dios, como si Dios necesitara de la venganza de ellos. Pues así ocurre con el Islam. Esas personas, esos cristianos, crearon una cosmovisión, su propia cosmovisión, fuera de las escrituras. Claro, y la alimentaron con sus frustraciones, porque es frustrante saber ya uno lo que es un aborto, todo lo que implica un aborto, y ver mujeres haciéndose aborto, y uno se frustra porque quiere salvar la vida de esos niños, pero es que eso está en las manos de Dios. Podemos darle las opciones de adopción, orientarla, etcétera, etcétera, pero el pecado es poderoso. Y en nuestra frustración, ese grupo creó su propia cosmovisión. La impotencia de no poder evitar que llegaran a esos Exacto, momentos. los frustraba. Y entonces pensaron que hacían el trabajo de Dios. Y eso es lo que ocurre con el Islam. Ellos creen que hacen el trabajo de Dios. Y asesinan, y matan, y capturan, y secuestran, y torturan. Y no entendemos que eso va contrario a las libertades que el protestantismo creó y a lo que dice la Escritura. Así que es importante, y en este último foco, ¿verdad?, en este último análisis, que entendamos que son dos cosmovisiones diferentes. Y el Islam representa la cosmovisión del mundo, la cosmovisión de los enemigos de la Escritura, del Evangelio de Cristo, la cosmovisión de dar la otra mejilla, esperar el juicio de Dios. Esa es la cosmovisión islámica, enemiga de dar la otra mejilla, del Evangelio de Cristo y de las libertades. Y está la otra cosmovisión que surge de la Reforma, que ha creado estas libertades. Si no entendemos eso, hermano, tarde o temprano los países occidentales se van a enfrentar a una guerra civil religiosa y van a tener que enfrentar el Islam en otra forma. Por eso es que usted ve ya movimientos en Alemania, en Holanda, en Suiza, en contra del Islam, y grupos de derecha que se aprovechan de eso, que son xenófobos, ¿verdad?, enemigos de las razas, enemigos de las etnias. Sí, se aprovechan de eso para atacar. Y vamos a ver momentos difíciles, porque el pecado, hermano, siempre el pecado va a engendrar pecado. ¿Por qué crece tanto el Islam en Europa, por ejemplo? No se crea que es por conversiones. Pueden haber europeos que sí se convierten, porque eso no se va a negar. Pero Europa está despoblada. ¿Por qué Europa está despoblada? Por estar enseñando en no tener hijos, en el egoísmo. Las parejas no paren hijos, mientras los musulmanes paren 6 y 8. Y el aborto. Entonces está despoblada Europa. ¿Y quién lo va a llenar? Pues lo va a llenar los emigrantes. Y si los emigrantes vienen de los países musulmanes, pues eso va a ser así. Entonces, el pecado, rechazar lo que dice la Escritura, esas lluvias trajeron ¿qué cosa? Estos fangos, estos lodos. Y eso es así, hermano. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya, y le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar
y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga.